como dormían al aire libre rodeados de mosquitos en la edad de piedra. Mientras hoy te rocías repelente sintético y te escondes bajo una tienda con mosquitero, la gente de la edad de piedra, desde bandas paleolíticas de bosques templados hasta aldeas neolíticas próximas a ríos, dormía al aire libre durante estaciones enteras, con la paciencia de quien conoce los ciclos de la tierra y el aire. Dormir nunca fue fácil cuando los pequeños vampiros dominaban la noche. En llanuras, pantanos, deltas, lagos glaciares y bosques ribereños, millones de mosquitos convertían los atardeceres en coros zumbantes. Bandas de cazadores-recolectores y, más tarde, comunidades agrarias tempranas, afrontaron este desafío cada noche durante generaciones. No eran simples molestias, podían arruinar jornadas enteras de caza y recolección, mermar fuerzas y, en ciertas regiones del viejo mundo, transmitir fiebres. Sin aerosoles, sin textiles finos de malla, sin habitaciones selladas, la mayoría dormía en cuevas, abrigos rocosos, chozas de varas y pieles, o plataformas elevadas de madera. Esos refugios respiraban con el viento, y los mosquitos entraban con él. Muchos dormideros eran permeables por diseño, una techumbre de juncos o pieles, paredes bajas de varas, entradas orientadas a la brisa. El aire fluía para atenuar el humo del hogar y sacar la humedad, pero también servía de pasarela para los insectos. En el Paleolítico y Mesolítico, la movilidad estacional llevaba a las bandas a humedales ricos en peces, cañaverales, orillas de lagos y ríos donde el agua se remansaba, paraíso de larvas. En el Neolítico, los asentamientos cercanos a campos y corrales multiplicaban charcos y canales donde el zumbido se criaba a gusto. La noche era un tablero de estrategias. El problema de los mosquitos no era uniforme. En taigas boreales, los enjambres surgían en oleadas explosivas con el deshielo. En sabanas y llanuras cálidas, la presión era más estable pero intensa tras lluvias. En montañas, las variedades más pequeñas atacaban al anochecer junto a arroyos. En costas y estuarios, las marismas eran una escuela interminable de alas. Cada entorno exigía soluciones distintas. Lo que funcionaba entre coníferas saturadas de resina era menos útil en una llanura ventosa. Lo que servía en un delta no se aplicaba a una cueva calcárea a media ladera. La gente de la edad de piedra no podía mudarse a un mundo sin mosquitos. Su forma de vida estaba anclada a paisajes específicos, rutas de migración de herbívoros, canteras de sílex, lugares de pesca, piedras sagradas y abrigos con arte parietal. Tenían que aprender a convivir con el zumbido o domesticarlo. Domesticar la noche no significó resignación. Surgió un arsenal de técnicas antimosquitos que hoy envidiaría cualquier manual de vida al aire libre. La más antigua y universal, el humo. Cuando no se podían levantar muros, se levantaban nubes. El humo espeso, aceitoso, persistente, capaz de construir fronteras invisibles que el insecto rehuye. No fue la única defensa, la piel se volvió escudo con barro, ocre y grasa, el entorno se volvió aliado con libélulas, murciélagos y aves, las plantas aromáticas se convirtieron en trenzas, atados, esteras y lavados, la ropa, en armadura sellada, la geografía, en herramienta, altura, brisa, orientación, y el reloj, en táctica, dormir en las horas de menor actividad. ¿Por qué tanta insistencia en dormir bien? Porque el día siguiente exigía cuerpos enteros. En el Paleolítico, una persecución de ungulados con lanzas o propulsores requería piernas que no temblaran por falta de descanso. En el Mesolítico, remar canoas simples al amanecer para revisar redes pedía brazos frescos. En el Neolítico, escardar parcelas, moler grano en manos de moler, vigilar el horno y atender animales domésticos exigía reservas constantes. Dormir mal reducía la puntería, embotaba la mente, quebraba la paciencia. Una mala noche, repetida, podía vaciar canastos, dejar fogones sin carne ni tubérculos, atrasar cosechas y exponer a toda la banda a una estación hambrienta. El zumbido nunca fue solo una cuestión de incomodidad, también moldeó cultura. Tabúes, canciones y prácticas nocturnas crecieron en torno a la defensa del sueño. Existían reglas sencillas pero inviolables: nadie se acuesta con ropa húmeda, nadie deja brasas sin ceniza que las proteja, nadie derriba nidos de aves insectívoras cerca del campamento, nadie sitúa el nido de dormir en la línea directa del humo, nadie olvida cubrir muñecas y tobillos, nadie arroja resina al fuego cuando dormita un bebé, nadie acampa sotavento de marismas si el viento va a cambiar. En ese tejido de hábitos, la noche se volvía transitable.
el arma más vieja, humo que construye murallas invisibles. Las bandas de la Edad de Piedra aprendieron pronto que los mosquitos detestan el humo denso y sostenido. No cualquier humo, el que nace de hojas húmedas, hierba mojada, cortezas ricas en resinas, estiércol seco, musgos saturados, ramas verdes. No buscaban llamaradas, sino columnas grises y azules que caminaran lentamente por el campamento como un manto. Composición de las fogatas de humo. Base caliente, brasas de madera dura, roble, encina, haya, abedul o hueso seco en regiones de estepa fría. Capa humeante, hojas húmedas, juncos, cortezas recién levantadas, fibras frescas. Reguladores, puñados de tierra o ceniza fina para bajar el oxígeno, un trozo de arcilla colocado a modo de tapa. Aromáticos, ramilletes de artemisa, enebro, salvia silvestre, tomillo, agujas de pino, en distintas regiones, en bosques templados, resina de coníferas, en zonas mediterráneas, romero y laurel, en humedales, espadaña seca. Diseño y ubicación. Perímetro, 2 o 3 puntos humeantes a barlovento de los nidos de dormir, el humo cruza sobre los cuerpos sin asfixiar. Alturas, humeadores bajos y anchos, menos llama, más humo. Pantallas, muretes de piedra, esteras de juncos o pieles húmedas para guiar la nube hacia el área de descanso. Ritmo. Encendido al caer el sol, el aire se enfría y la brisa baja, la columna de humo se comporta con menos capricho. Banca de brasas. Al acostarse, se cubren los corazones de fuego con ceniza para que respiren toda la noche, el humo sigue sin vigilancia. En épocas de ahumado de carne y pescado, paleolítico final y mesolítico ribereño, las estructuras de secado funcionaban como antimosquitos involuntarios. Cuando se tendían tiras de carne sobre bastidores y se alimentaban fuegos lentos durante horas, las áreas de dormir se beneficiaban, las nubes se volvían constantes, dulzonas, eficaces. En aldeas neolíticas, hornos de barro encendidos para cerámica o pan también aportaban una capa de humo en noches donde el aire estaba quieto. El equilibrio era un arte, humo suficiente para desorientar a los insectos, poco como para no ahogar a ancianos y bebés. Aprenderlo tomó generaciones. Quien encendía con demasiada llama desataba chispas, quien cargaba demasiado húmedo apagaba el corazón del fuego. Las soluciones fueron siempre materiales y memoria, palos sopladores de hueso para avivar sin chispa, piedras planas calientes sosteniendo fibras húmedas, cucharas de corteza para colocar porciones sin quemarse, el uso de hongos yesqueros, como los que crecen en troncos, para transportar brasas encendidas de campamento en campamento y reencender sin talla larga. El humo también viajaba. No siempre se podía construir un gran hogar central. Por eso surgieron recipientes portátiles para humo lento. Cuencos de piedra con muescas para dejar salir una serpiente de humo, tazas de concha grande en regiones costeras, nidos de arcilla, neolítico, con agujeros pequeños, cestas de corteza con capa de barro por dentro. Dentro, fibras húmedas, hojas aromáticas y un carbón protegido. Se colgaban a baja altura cerca del nido o se colocaban bajo una estera de juncos, dejando que el humo se filtrara como una bruma constante. Rutina de amanecer. Agua sobre las brasas, ceniza sobre el núcleo. Airear pieles y esteras, sacudir el polvo fino. Limpiar ojos y fosas nasales con infusión templada de plantas suaves, menta, manzanilla silvestre, para aliviar el escozor del humo. El humo no era solo repelente, era tecnología polivalente. Secaba interiores, ahuyentaba pulgas, preservaba madera, curaba pieles, impregnaba cuerdas y vestimenta con un olor que confundía antenas. Y, sobre todo, enseñaba a todos, desde niñas y niños hasta mayores, a leer el aire, a notar cuando una nube demasiado baja presagiaba tos, cuando subir la pantalla de juncos, cuando abrir un resquicio de la entrada para que la corriente barriera el exceso. Plan B cuando el viento traiciona, barro, ocre y una coraza que respira. El humo es eficaz si el viento obedece y hay combustible. Y cuando la leña seca escasea, cuando la brisa sopla al revés, cuando el bosque está empapado, entonces la defensa se pega a la piel. El barro se convierte en armadura. La lógica es elemental. El mosquito necesita perforar piel, si la cubres con una capa de arcilla que, al secar, forma película dura y flexible, la aguja no llega.
La película además enfría por evaporación al inicio y, luego, aísla. Donde conseguir la mejor arcilla. Orillas de ríos, arcillas finas, plásticas, ricas en minerales, se adhieren y duran. Pantanos, lodos más orgánicos, también sirven, aunque huelen fuerte. Playas y terrazas fluviales, mezclas arcillo-arenosas, secan rápido pero requieren capas gruesas. ¿Cómo prepararla? Recoger arcilla, quitar piedras y restos vegetales. Mezclar con un poco de agua hasta lograr pasta espesa. Añadir fibras cortas, paja, pelo, pelusa de plantas, para que no se cuartee. En regiones de ocre accesible, añadir pigmento rojo finamente molido, ayuda a sellar, aporta oleosidad si se mezcla con grasa, protege de sol y, en muchos contextos, tiene valor ritual. Aplicación. Extender una capa con manos o con espátulas de hueso en brazos, piernas, cuello y rostro. Dejar secar al aire hasta que deje de manchar. Mantener libre la zona de las fosas nasales y el contorno de los ojos, se protege con la capucha y con humo. Ventajas. Barrera mecánica, la probóscide resbala o se topa con dureza. Termorregulación, al secar, el barro enfría, luego estabiliza. Disponibilidad, está ahí, sin costo y sin mucho tiempo de preparación. Plasticidad social, niñas y niños aprenden rápido. Jugar con barro que protege es una fiesta con permiso. Limitaciones. En climas muy fríos de noche, el barro húmedo puede robar calor, se aplica con prudencia o se combina con grasa. Es sucio, por la mañana requiere lavado en arroyo o con paños húmedos. Sobre piel irritada por sal o sol, puede arder, se alivia con ungüentos de grasa y plantas. La mezcla barro y ocre y grasa fue una cima de ingenio prehistórico. La grasa, de bisonte, ciervo, cabra montés, foca, peces grasos, según la región, se bate con ocre y una pizca de ceniza fina, nace una pasta densa que se asienta sobre la piel. El ocre seca y colorea, la grasa sella, la ceniza aporta alcalinidad que confunde olores. Culturalmente, además, muchos grupos otorgaron al ocre rojo un significado protector, lo esparcían en entierros y rituales. Dormir embadurnado no solo repelía, podía equivaler a vestir una segunda piel simbólica. Ritual matutino con agua. Zambullida o lavado rápido, el barro ablandado cae en placas. Fricción con hierbas suaves o puñados de arena fina. Secado al sol o al humo, untado ligero de grasa limpia para restaurar piel. Microescena, un borde del lago al alba. Una niña chapotea con sus primas. Llevan una capa de arcilla que cuartea como tierra reseca. Entre risas, se frotan, el barro cae en láminas, el agua queda turbia un instante. La abuela, en cuclillas, les muestra cómo enroscar hierbas en una trenza que servirá de esponja. En la orilla, dos perros sacuden el agua y se tuman al sol. Detrás, el humo lento de un cuenco de piedra se eleva. Es una mañana sin ronchas. Cuando no hay arcilla a mano, grasa, resinas y el disfraz del olor. El barro funciona, pero hay noches lejos de riberas. O hay cuerpos que no toleran el frío de una capa húmeda. Entonces entra la grasa. Desde tiempos muy antiguos, mujeres y hombres se cubrieron la piel con mezclas de grasa y ceniza para protegerse del viento, del sol y de los insectos. Con el tiempo, descubrieron que la grasa envejecida, ligeramente rancia, funcionaba mejor, el mosquito perdía el rastro del olor humano bajo esa máscara y, además, resbalaba. Materias grasas según el entorno. Costas frías, aceite de pescado, grasa de foca y otros mamíferos marinos. Bosques y llanuras, grasa de bisonte, reno, ciervo, jabalí. Montañas, grasa de cabra montés, íbice. Ríos y lagos, mezcla de grasa de pescado y mamífero terrestre. Preparación y aplicación. Calentar lentamente trozos de grasa en vasijas de piedra, cáscaras de corteza o vasijas de barro, neolítico. Dejar reposar hasta que desarrolle olor fuerte, no putrefacción, si oxidación. Mezclar con ceniza muy fina, sella poros, seca y, si se desea, con polvo de ocre. Untar capa fina y pareja en brazos, piernas, cuello, rostro, insistir en muñecas y tobillos. Complementos resinosos.
Resinas de pino y abeto suavizadas a baja temperatura, batidas con grasa, pegan mejor, huelen intenso, sellan costuras de ropa y capuchas. Gomas vegetales, acacias en regiones donde existen, en mezcla muy diluida, se untan sobre ropa para volverla menos permeable al picotazo. Rutina de limpieza. Raspar con cuchillo de piedra o con conchas, frotar con arena finísima, lavar, engrasar con grasa fresca neutral para nutrir la piel. El olor puede ser intenso, pero la noche es larga y la prioridad es la calma. En campamentos donde varias familias duermen codo a codo, el hábito de la grasa también unifica. Todos huelen parecido, el mosquito se confunde, nadie desentona por desprender olor humano limpio. Como con el barro, niñas y niños aprenden pronto a untarse solos, a no tocar los ojos, a cubrir detrás de las orejas. Para algunas bandas, estas mezclas se reservan para la estación de máxima eclosión. Para otras, forman parte de las preparaciones diarias, como revisar el hogar o colgar pieles. Microescena, un estuario al atardecer. Pescadores llevan el último haz de redes. Las mujeres, sentadas junto al fuego, calientan grasa en un cuenco de barro. Con un palo, la baten con ceniza. La pasta cambia de brillo. Se pasan la mezcla unos a otros, se cubren. A pocos pasos, una plataforma de dormir levantada sobre postes espera, esteras de juncos, pieles, una cortina de fibras que puede bajarse. El viento sopla al mar. Los mosquitos rondan y luego se dispersan. Aliados con alas, dejar que la naturaleza pelee por nosotros. El humo funciona, el barro y la grasa también. Pero la gente de la Edad de Piedra entendió otra cosa: la naturaleza regula a la naturaleza. En lugar de pelear contra cada mosquito, invitaron a sus depredadores a la mesa nocturna. Libélulas, murciélagos, golondrinas y vencejos realizaban turnos de caza cuando los humanos ya buscaban sueño. La gente observó y tomó decisiones. Libélulas, halcones de mosquitos. Les gustaban los claros con agua cercana y flores pequeñas. Por eso, en campamentos estacionales, se dejaban parches de flores y plantas altas sin cortar cerca, para atraerlas durante el día y al ocaso. No se alteraban las orillas con pisoteos innecesarios en plena temporada, para no espantar larvas y ninfas depredadoras. Murciélagos. Al anochecer, su danza coincidía con el despertar de los mosquitos. En cuevas o abrigos con colonias, se estableció una norma: no encender fuegos intensos junto a sus entradas, no golpear las rocas donde anidan, no bloquear sus rutas. En chozas, a veces se instalaban pequeñas pérgolas o entramados cerca que los murciélagos usaban como puntos de descanso. Nadie los molestaba. Aves insectívoras. Golondrinas y vencejos anidan en salientes, bajo aleros de cuevas, en travesaños de chozas. Su presencia era bienvenida. Quitar un nido era un tabú fuerte, significaba perder guardianes diurnos. En aldeas, se dejaban pequeñas aberturas altas en paredes de adobe y varas para que nidificaran. A cambio, patrullaban el cielo sobre corrales y charcas. Equilibrio del agua. Nadie drenaba grandes humedales, no existía tal capacidad técnica, pero sí se evitaba acumular charcos pegados al dormitorio. Se abrían pequeños surcos hacia zonas más abiertas. Se ponían piedras para que no quedara agua atrapada bajo plataformas. Se respetaban los lugares donde depredadores bebían o cazaban. Se aprendía cuáles charcas atraían libélulas y cuáles eran solo caldo de larvas sin control. Ese manejo fino, más de dejar hacer que de imponer, reducía, por pura ecología, la presión de mosquitos alrededor de las áreas de dormir. El trabajo pesado lo hacían esos aliados. La gente añadía respeto, observación y memoria. ¿Qué mesa trae más libélulas? ¿De qué dirección sopla el viento que trae murciélagos? Donde anida la golondrina que regresa cada solsticio. En la noche, mientras el humo flotaba y el barro secaba, un batir de alas hacía el resto. Plantas que ahuyentan y camas que perfuman, botánica aplicada al sueño. El humo puede venir de cualquier vegetal húmedo, pero algunas plantas son mejores maestras del desánimo para mosquitos. Generaciones de prueba y error, de narices y antenas, produjeron catálogos locales de plantas que sirven. Trenzas y atados para arder lento. Gramíneas fragantes, como la hierba dulce en regiones holárticas, cuidadas, secadas y trenzadas, encendidas por un extremo, liberan humo dulce durante horas.
Artemisas y salvias silvestres en manojos apretados. Su aceite en el humo confunde a quienes buscan calor y seo. Enebro y pino en pequeños pellets de resina seca. Al contacto con brasa, sueltan olor intenso. Lavados, ungüentos y frotaciones. Decocciones de hojas de menta silvestre, manzanilla, tomillo. Se mojan paños y se frotan brazos y cuello, refrescan, perfuman, molestan antenas. Ungüento de grasa con polvo de salvia o enebro machacado, se unta en muñecas y tobillos. En zonas de abedules, un poco de alquitrán vegetal, obtenido por calentamiento de corteza en pozos, diluido en grasa se pasa por costuras de ropa. Esteras y lechos aromáticos. En vez de dormir sobre tierra desnuda, se tejen esteras con juncos y ramas de pino o abeto. Al acostarse, el cuerpo calienta los aceites, que se liberan lentamente. En bosques húmedos, hojas de helecho debajo de pieles, además de aislar, su olor disuade insectos. Calendarios vegetales. Primavera, plantas más tiernas, aceites más volátiles, se usan frescas. Verano, se secan y atan para humo, se guardan en bolsas de fibra o piel lejos del fuego. Otoño, raíces aromáticas, se preparan decocciones, se reservan atados para noches templadas. Nada en ello era improvisado. Quien creciera en banda paleolítica o aldea neolítica escuchaba a los mayores nombrar plantas, distinguir hojas y tallos, reconocer el buen olor del repelente natural frente al mero perfume. Y se integraban esos saberes en el ritmo de los días, recolectar al mediodía, colgar a la sombra, atar en trenzas, preservar cerca del lugar donde el humo nocturno hace su guardia. Vestir la noche, colocar el lecho, ropa, arquitectura y viento. Cuando los mosquitos dominaban, la ropa y la arquitectura entraban en la ecuación tanto como el humo o la grasa. Nada de tejidos finos de fábrica, capas de piel, fibras vegetales trabajadas a mano, costuras con tendones y agujas de hueso, y un principio sencillo, sellar entradas. Indumentaria como armadura. Mangas largas y calzas ajustadas con tiras de fibra o correas de cuero en muñecas y tobillos. El mosquito apunta a esos puestos. Capucha de piel o de fibras densas. El borde baja sobre la frente y la nuca. En Neolítico, mantas de fibra vegetal, lino, esparto, ortiga, densamente tejidas. Más tarde, donde hay lana, mantas gruesas. Costuras apretadas. Remates con resina diluida para endurecer. Bordes vueltos hacia adentro. Ubicación del dormitorio. Brisa aliada. Colocar el nido a barlovento del agua y a sotavento del humo, de modo que la brisa arrastre el zumbido y la bruma protectora bañe sin ahogar. Altura. Plataformas elevadas a 1 metro o más del suelo con postes. A nivel del suelo el aire es más denso de mosquitos. Arriba, se dispersan. Orientación. Entradas de chozas y cortavientos apuntadas a la corriente nocturna. Flancos protegidos con muretes o cortinas de fibras. Arquitectura ligera y eficaz. En chozas de varas y pieles, cortinas internas de fibras densas que caen desde un aro, no son mosquiteros sellados, pero frenan el paso. En cuevas, nidos alejados de goteos, barreras de esteras colgantes que quiebran corrientes, fogón cerca, pero no delante. En aldeas, lechos de barro apisonado adosados al muro, esteras de plantas aromáticas, hornos lejos del dormitorio para no atraer chispas. Pronóstico de mosquitos. Señales. Humedad alta cerca del suelo al caer la tarde, pájaros volando bajo, vibración distinta en el zumbido cuando la nube es densa, olor dulce de flores abiertas al ocaso. Elecciones. Si la presión será alta, el sueño se retrasa hasta pasada la primera embestida, si el viento sube, se adelanta el descanso. Horario como táctica. Picos de actividad al crepúsculo y antes del amanecer. Se ajusta el primer sueño después de que baje la nube y el segundo sueño antes de que suba. Entre ambos, vigilia útil, revisar amarres, avivar humeadores, contar historias, coser costuras, masajear con grasa zonas expuestas. Arreglos comunitarios. Dormir juntos, en semicírculo, multiplica barreras y concentra humo donde hace falta. Turnos, nadie vigila siempre. Los mayores enseñan a escuchar el aire, las y los jóvenes corren cortinas cuando cambia el viento. Taiga del final de primavera, mesolítico el deshielo trajo millones de alas. Una mujer trenza hierba fragante y la enciende en una punta. El humo dulce serpentea.
El joven sopla con un hueso hueco sobre un cuenco donde hojas húmedas cantan. La capucha cubre las orejas de su hermana. La plataforma elevada los espera. Se acuestan con el rumor de un murciélago que inaugura su turno. Llanura cálida, paleolítico tardío, el viento es caprichoso. Un abuelo enseña a su nieto a clavar estacas que sostienen una cortina de fibras. La nube de humo, desviada, vuelve sobre los nidos. Las muñecas se ciñen con correas. Una risa breve al notar que el mosquito, frustrado, se va. Aldea ribereña, neolítico, las cabras mastican detrás del tabique, su aliento caldea. La madre coloca helechos bajo la estera. La niña frota sus tobillos con grasa de oveja y salvia. El horno de barro duerme. En un cuenco, una brasa tapada con ceniza respira. Afuera, la luna sube, y con ella el canto de ranas que compiten con el zumbido. El primer sueño llega cuando la trenza de hierba fragante se acorta. Sabiduría que sostiene cuerpos y estaciones. Estas técnicas, humo con plantas exactas, barro y ocre, grasa con ceniza, aliados con alas, camas aromáticas, ropa sellada, altura y viento, reloj dividido, mantuvieron a bandas y aldeas descansadas y productivas durante miles de años. No era solo supervivencia, era conocimiento fino, tejido y retejido por voces, manos y noches. En ese saber, la botánica se mezcla con la arquitectura, la ecología con la artesanía lítica, la cocina con el sueño, la observación con el mito. El mapa temporal se respeta. Paleolítico y mesolítico, movilidad, cuevas y abrigos, chozas de varas y pieles, propulsores y arcos tempranos, lámparas de grasa en piedras cóncavas, humo, barro y grasa como trío indispensable, perros acurrucados junto a los pies, libélulas patrullando, murciélagos en turnos discretos. Neolítico, aldeas de postes y barro, hornos, cerámica, molinos de mano, fibras tejidas densas, esteras más elaboradas, braseros de barro, mismos principios, más herramientas. La justicia nocturna, simple y férrea. Quien toma plantas aromáticas repone. Quien olvida cubrir brasas pide disculpas al amanecer. Quien rompe un nido de ave que caza mosquitos repara con manos y respeto. Quien llega tarde al nido no mueve las cortinas sin avisar. Quien descubre un charco que cría mosquitos junto al campamento avisa y lo canaliza. La religión y el saber de la noche. Pequeñas ofrendas al hogar antes de dormir, una pizca de grano, neolítico, una gota de grasa, un pellizco de ocre. Cuentos de espíritus del zumbido que temen a la salvia, cantados en voz baja mientras se enfría la trenza. Trazos de manos en ocre en la cueva donde las noches fueron largas, memoria de quienes aprendieron a dormir juntos para vivir. Hoy, cuando abrimos una ventana para dejar entrar aire fresco o encendemos una varita de incienso en una noche calurosa, repetimos gestos que vienen de muy atrás. Cuando elegimos altura para dormir en un campamento o buscamos una brisa, cuando escuchamos a una golondrina y sonreímos porque habrá menos mosquitos, estamos en diálogo con quienes, sin malla ni químico, aprendieron a negociar con el zumbido. La edad de piedra no fue solo piedra, fue humo que hace murallas, barro que hace coraza, grasa que hace máscara, plantas que hacen cama, alas que hacen guardia, viento que hace arquitectura, y relojes que hacen estrategia. El zumbido seguirá. Nosotros también. Y mientras el fuego respire bajo su sábana de ceniza, y una capucha cubra la nuca, y una estera de juncos desprenda un perfume leve, la noche será, nuevamente, habitable.